tardes, hermanos. Nuevamente quiero felicitar a todos los papás, especialmente los papás que están aquí también honrando al Padre Dios, nuestro Padre Celestial, el más grande y verdadero y por el cual nosotros podemos también ser padres. Amén. Entonces, pues muchas felicidades a todos. Vamos a abrir la Biblia, que debe compartirles la continuación de la mañana. Ya saben que yo con la introducción me llevo toda la predicación. En el libro de Daniel, capítulo 3. Y vamos a leer ya no desde el versículo 1, sino desde el versículo 12. ¿Listos? Dice así, Daniel capítulo 3, verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraseis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Hasta ahí. ¿Quién no conoce esta famosa historia donde 3 jóvenes israelitas fueron fieles a la confianza en Dios?
alguna vez me han hecho una pregunta, porque nosotros decimos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no es así? Y que nada nosotros cumplimos o hacemos por obligación, por presión o manipulación, sino lo hacemos realmente de corazón, inspirados por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. No por una amenaza que alguien nos esté dando, que nos amenace que si no nos vamos a ir al infierno, que si no vamos a ser condenados. De ninguna manera nosotros creemos que por esta razón sea la causa de servir al Señor. Si alguien sirviera así al Señor, no sería por amor. Y por otro lado, he escuchado otra crítica. Y entonces, pastor, ¿yo solamente debo vivir por lo que me nace del corazón? ¿Solamente debo hacer lo que me nace de corazón? Si no me nace de corazón, entonces no lo hago. Si me nace de corazón, entonces lo hago porque nace del corazón. Entonces, cuando yo escucho esa pregunta, especialmente cuando son padres, les pregunto, ¿usted tampoco quiere que su hijo, por la presión, por la manipulación o por el miedo, que ellos le respeten y también que aprendan las cosas que son para su bien? No queremos que las aprendan por el miedo, sino a través de las convicciones que les inculcamos. Pero eso quiere decir que entonces usted deja que su hijo hace solo lo que le nace de corazón. Y entonces cuando en las mañanas no quiere ir a la escuela, no le nace de corazón, usted lo deja que si no le nace de corazón no vaya, ¿verdad? Y usted lo deja que si le nace de corazón golpear a su hermano, entonces que golpee a su hermano, ¿no? Y si no le nace de corazón compartir, que no comparta porque no le nace de corazón. Sino que les empezamos a enseñar a confiar que la guía que les damos es para su bien, ¿no es así? Y les enseñamos que aunque no les nazca del corazón, tienen que distinguir entre lo que conviene y lo que no conviene. No a que se condenen porque algo les nace o no les nace de corazón. Es natural que el ser humano le nace el mal del corazón. Pero nosotros aprendemos a vivir no por lo que nace de nuestro corazón, sino por lo que nace de nuestra convicción, lo que nace de nuestra fe. Y entonces muchos jóvenes me hacen esta pregunta porque a veces dentro de la iglesia, ya tengo algunos años en la iglesia, no muchos, pero algunos, y he visto a muchos jóvenes crecer. Es muy interesante. He llegado al tiempo que puedo voltear hacia atrás y ver algunas cosas que han sucedido. Algunos jovencitos que cuando yo llegué eran unos pequeñitos, unos niños, de repente hoy los veo ser unos jóvenes con muchos problemas en su interior y en su exterior, en todas partes, ¿no? Les he visto pasar por diferentes caminos, algunos escabrosos, muy escabrosos, y ser recuperados por Dios. Y también les he visto algunos alejarse y regresar, y algunos otros caminar una vida muy bendita, no un camino tan escabroso, aunque para ellos cada uno tuvo que vivir su propio fondo, su propia dificultad. Y también he visto cómo pasaron de una mente de niños, como ahorita los niños que danzaron, como Milena, a convertirse en jovencitos, ¿no? Y entonces entre todas las cosas que he visto, Dios me ha permitido aprender y también a identificarme con ellos. Cada vez que trato con la gente, especialmente con los más jóvenes, me hacen acordarme de mí. Y también me hacen decir, ay Dios mío, la iglesia cuán bendita es. Que los jóvenes crezcan y pasen sus dificultades dentro de la iglesia es totalmente diferente a que anden sin ton ni son. Y finalmente, como digo, siempre tienen esto. Entran en una etapa donde se ponen muy complicados, muy, como decimos, rebeldes. Y creen que saben todo, y me da mucha risa porque algunas veces cuando son reprendidos o cuando son regañados por algún ministro o algún hermano de tiempo en la iglesia, oye joven, así, porque eso también es como parte de lo maravilloso de la iglesia, que todos son como familia. Y entonces los jóvenes, como cuando son desde pequeños que están en la iglesia, ven a los hermanos como sus tíos. Y entonces también hacen prejuicios de los hermanos. Ay, el hermano fulano siempre nos está regañando, no nos deja hacer lo que nos nace del corazón. Y así, ¿no? Y algún hermano, ese es el buena onda, ¿no? Que no sabe que ese buena onda en realidad, nada más por no meterse en problemas, les deja hacer lo que quieran. Y bueno, así de esta manera, los jóvenes solían acercarse a mí. Yo solía verlos como a veces ya cuando llegaban a cierta edad ya no aceptaban como cuando eran niños. Cuando eran niños, sí tío, sí tía. Pero empezaron a crecer más, ¡ay! Empezaban a discutir. No falta el joven que tiene este carácter, que discute, ¿y tú qué? ¿Y por qué me dice usted? Usted también, no se haga, yo lo he visto así, ¿no? Y entonces usan una expresión, es que el tío fulano, el ministro fulano es como muy ley. Y yo digo, es muy ley. ¿Y por qué dice que es muy ley?
Y entonces alguno dice, ay, el tío fulano, el hermano fulano o el ministro tal es un ministro bien chido. Ay, ¿por qué dice que es chido? No, si él es la pura gracia. Dicen los jóvenes, la pura grace. Él es la pura grace, ¿no? Y algunos otros, ay, no, ahí viene la ley en 2 patas, dicen, ¿no? Yo digo, o sea que en nuestra iglesia hay ministros que son la ley y hay ministros que son la grace, ¿no? Y entonces yo les pregunto, ¿no? ¿Por qué dices que es la ley? Y ya ellos explican, pues simplemente porque los regaña y los reprende. Ese es su concepto tan básico de entender qué es la ley y qué es la gracia. Según su punto de vista, cuando un ministro o un hermano les guía, les reprende por su comportar y también por su manera de pensar, ellos consideran, ay, es que es muy ley. Y entonces cuando un ministro les deja, dicen, es la gracia. Entonces veo que el concepto que han aprendido de la ley y la gracia está muy estrecho, muy limitado y más bien distorsionado. Gracia no significa hacer lo que se me da la gana. Gracia es el don de Dios, que Dios nos regala para que podamos vivir no por lo que sale de nosotros, sino por lo que sale de Él. Es el regalo que Dios da a los seres humanos para que con aquel don, aquel regalo, ellos puedan alcanzar, lograr y obtener las cosas que no salen dentro de nosotros mismos, pero que provienen de Él. Y sí, claro, la gracia también implica un grado o en alguna medida el poder vernos a nosotros mismos, cuán malvados somos, si hablamos de nuestras obras, cuán pecadores somos, cuán débiles somos, y aún así saber que Él nos mira a través de su Hijo Jesucristo, limpios, santos, justos, perfectos, a través de su sangre que derramó en la cruz. Nos regaló el don de la justicia, como un vestido que se pone, ¿no? Y que Él es el que nos hace vernos ante Dios justos y limpios. Amén. Como igual que Esaú, que cuando como Jacob, que cuando se presentó a su padre vestido de Esaú, y el padre lo aceptó como Esaú y le dio la bendición, así nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, confiadamente vestidos de Cristo Jesús para ser aceptados por Dios como justos y limpios por la gracia. Es un don, pero la gracia no solamente se queda en eso. Digo, eso es grandísimo, enorme, pero la gracia que Dios nos dio es gracia sobre gracia. Y quiere decir que muy aparte de que Dios nos acepta por la gracia, no por nuestras obras, el hecho de que ahora podemos acercarnos a Dios no por nuestras obras, sino por la gracia, nos permite el caminar con Cristo Jesús. Entonces, cuando vamos caminando junto al Señor, suceden cosas como la que vemos en esta historia. En esta historia podemos ver a 3 hombres que fueron metidos al horno de fuego. Y aunque a mí me hubiera gustado pensar y creer, esta historia si yo la hubiera escrito o si yo la hubiera recomendado al Señor, le hubiera dicho, Señor, para que se escriba esta historia, líbralos del horno, ¿sí o no? Que no entren al horno, que se vea, no sé, un ángel que viene y los mata a todos y ellos no entran al horno. No, en esta historia entran al horno. Sepas, oh rey, que Dios puede librarnos de tu mano, y si no lo hiciere, de todas maneras no te adoraremos ni a ti ni a tu imagen. Pero todos esperábamos, ¿no? ¿Qué es lo común que esperamos? Que cuando los quieran meter al horno, algo impida que los metan al horno. Nanay. Llegan esos hombres vigorosos y los meten al horno. ¿No es así? O sea que el horno tenía que ser. No se escaparon del horno, pero aún dentro del horno no les pasaba nada. Eso es mejor. ¿Saben cómo es? Como la historia en donde el Señor Jesucristo deja morir a Lázaro. Entonces, dice la Biblia que cuando Jesucristo se enteró que Lázaro estaba enfermo, dice la Biblia que Jesucristo, como lo amaba, se quedó más días allí. O sea, le están informando que su amigo amado, su hermano, que está muy enfermo, y dice, como Jesucristo le amaba, se quedó predicando más días ahí. Como le amaba, se quedó. ¿Nosotros qué esperaríamos? Como le ama, salió corriendo. ¡Ay, voy por Lázaro! ¡No, Lázaro! ¿Sí o no? No, se queda. Y se enteró y supo de que Lázaro había muerto. De hecho, sus discípulos le decían, vamos, y él decía, no, vamos a esperar.
Luego se entera de que murió y dice, vamos a despertar a Lázaro. Y ellos, pues si Lázaro está dormido, despertará. No necesita que vayas a verlo, ¿no? Pero dice la Biblia, más esto Jesús decía porque sabía que estaba muerto. En el camino tardó, ¿cuántos días? Que cuando llegó Lázaro ya llevaba 4 días muerto. O sea que Jesucristo, como le amaba, lo dejó morir y además dejó que 4 días pasaron. ¿Alguno de ustedes se siente alguna vez como que Dios le dejó morir? Me dejaste morir solo, Señor. Bueno, sepa algo, le ama el Señor. Le ama el Señor. Y entonces pareciera, ¿no?, que el Señor no tiene interés y que Dios nos va a librar de la muerte, pero lo deja morir. Además lo deja pasar 4 días muerto. Y luego llega a donde está Lázaro y ya ustedes saben la escena. Y primero Marta o María, no me recuerdo bien, creo que María primero sale. Ay, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos gusta y queremos creer, que Jesucristo no tenía que permitir que muriera. Y luego sale Marta también, Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras llegado a tiempo, no habría muerto. Y todos lloraban, pero él que les decía, Lázaro resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero, pero ahorita ya se murió, ¿no? No, yo les estoy diciendo que va a resucitar. Sí, ¿quién no sabe que va a resucitar? Pero ¿por qué lo dejaste morir? Que les estoy diciendo que Lázaro lo vengo a resucitar. Ay, sí, ya sé que va a resucitar en el día postrero. Ay, nadie le creía. El Señor Jesucristo de plano lloró. Todos dicen que lloró porque todo el mundo que decía, miren cómo lo amaba. Jesucristo estaba llorando porque había perdido a Lázaro. Él sabe que Lázaro está dormido. Él se conmovió al ver que habla y parece que le habla al aire. Nadie recibe la palabra. Y entonces de repente ya habla y dice, quiten la piedra, Señor, pero hiede ya. 4 días ya. ¿Cómo? ¿Para qué lo quieres ver así? No queremos ver. ¿Quién quiere ver a su amado familiar así? Pero Jesucristo les dice, como les había dicho, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces cuando ven que el Señor Jesucristo ya está hablando con firmeza, quitan la piedra y Jesucristo habla la palabra que dice, Lázaro, ven, sal fuera. Y entonces Lázaro, atado como puede, de repente sale. Manda a los discípulos, quítenle la venda, quítenle todo lo que con lo que lo envolvieron y lo resucita. Y entonces aquí hay muchas cosas que pensar. Si nosotros somos complicados, vamos a pensar, ay Dios mío, ¿y cómo habrá sido para Lázaro? ¿Cómo llamó su alma de la muerte? ¿Lo despertó de un sueño? Y luego ¿cómo le habrá hecho para entender lo que estaba sucediendo? Y cuando los vio a todos allí, ¿y qué le habrán dicho? Y no habrá sido traumático para él, y empezamos a cuestionarnos. También cuando Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento, no solamente le sanó de nacimiento, de la ceguera. Además, ¿cómo una persona que nunca ha visto nada en su vida de repente puede procesar toda la información de lo que ve en sus ojos de un instante, de toda la vida no haber visto nada? Entonces, ¿cómo puede entender todo lo que está viendo? ¿Quién es quién? ¿Qué es qué? Y son cosas que si somos complicados nos ponemos a pensar. O sea, Jesucristo tuvo que haber trabajado de muchas maneras. No solamente devolvió la vista, tuvo que haber ordenado muchos procesos cerebrales, neuronales, ¿no es así? Para que aquella persona pudiera llevar una vida normal. ¿Qué pasa? Somos muy complicados, pero el Señor es muy sencillo. Él simplemente, como le dijo a Marta y a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cree solamente, no temas. Entonces estas palabras nos hacen entender, déjamelo a mí, lo complicado que pueda ser, lo que tú no puedes entender, cómo pueda ser resuelto, las cosas que se salen de tus manos, aunque tú no las puedas imaginar ni entender, cómo podrían resolverse, yo soy Dios. Entonces yo sí tengo en mis manos cómo esas cosas puedan suceder. A nosotros nos preocupa demasiado cuando estamos en medio de una crisis o una situación. No vemos la manera en la que estas cosas puedan resolverse. Y como nosotros no imaginamos cómo podría hacerse esto, cómo podría resolverse aquello, humanamente se sale de nuestra imaginación, nosotros limitamos a Dios dentro de lo que nosotros podemos imaginar. Y cuando algo no lo podemos imaginar, simplemente pensamos que para Dios es imposible.
No, Dios, tenías que haber evitado que entraran en el horno. Una vez en el horno ya no hay solución. Tenías que haber intervenido para que Lázaro no muriera. Una vez muerto ya no hay solución. Señor, tenía que haber sido enseguida después de que murió. 4 días de muerto ya no hay solución. ¿Me explico? Un ciego sí puede ser sanado. Si después de que veía quedó ciego, devolverle la vista, claro, se puede. Pero a un ciego de nacimiento, Señor, eso ya no tiene solución. Señor, ¿cómo podré tener hijos siendo así que no tengo marido? Decía María. Perdón, se me cuatrapean las palabras. Ya saben, la dislexia, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo tenga hijo? Y también, como decía Zacarías, ¿no? Señor, ¿cómo voy a tener hijos siendo así que yo soy anciano y mi esposa es estéril? Pues no estabas orando. Entonces, ¿qué oras? Te estoy escuchando tu oración y tú me estás diciendo que cómo se voy a cumplir tu oración. No, pues ¿quién te entiende, no? Porque a veces somos religiosos tradicionales, ¿no? Solo por tradición. Luego cuando el Señor realmente nos quiere contestar, no, ¿cómo será posible? Oh. ¿Qué haces en la iglesia entonces? Maestro de las enseñanzas de Abraham, cómo Dios le dio un hijo a su vejez, pero tú no puedes creer que yo te pueda dar un hijo. Lo que se sale de nuestra imaginación pensamos que Él también está limitado, ¿no? Y también, por ejemplo, muchas escenas de la Biblia me llaman la atención. Cuando los fariseos creyeron que habían acorralado a Jesucristo entre 2 respuestas. Señor, encontramos esta mujer en el acto del adulterio. En la ley Moisés nos dice que la apedreemos, pero ¿tú qué nos dices? Ellos creían que ya lo tenían amarrado, atrapado, ¿no? Ay, sí, el Señor nos va a contestar que sí o que no. Y lo que les contestó ni se la esperaban, porque no hay manera de acorralar a Jesucristo. De la misma manera como cuando estaban huyendo de Egipto, y huyendo de Egipto se toparon con el mar enfrente y con el ejército de los egipcios del otro lado, y acorralados entre el mar y los egipcios por los lados acantilados y montañas. ¿Cómo pueden escapar? ¡Vamos a morir! Y para el Señor no es nada. Es que ¿cómo nos va a salvar? Y entonces el Señor decía, para eso los acorralé, para que pudieran ver mi poder. Entonces abre el mar. ¿Qué significa que abra? Significa muchas cosas. Habla del bautismo, habla de la muerte y la resurrección, habla del pecado que se queda enterrado en el fondo del mar. Muchas cosas. Pero sin duda alguna la que todos podemos entender sencillamente, que a Dios no hay manera de acorralarlo. Y donde parece que no hay un camino, una manera, Él puede abrir el mar. ¿Sí o no? Puede hacer un camino. Es Jesucristo haciendo el camino al renacimiento. Pero no hablo de la época del renacimiento, sino hablo del camino hacia la salvación. Al nacer de nuevo, algo que para nosotros es imposible. Nicodemo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Qué le dice Jesucristo? Ay, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Señor, ¿cómo? Como cuando abrió el mar. Y el camino que Dios nos abrió como el mar fue Jesucristo, que descendió del cielo. Abrió un camino a morir juntamente con Él y a resucitar juntamente con Él, por decir así, pasándonos en medio del mar, al abismo, a la muerte. Mediante su cuerpo nos hizo nacer juntamente con su resurrección, juntamente con su sacrificio. En Él fuimos pasados al abismo y regresamos de aquel abismo con su resurrección. Amén. Él es nuestro camino en medio del mar, que nos libró de los egipcios, es decir, de nuestros pecados y de la condenación que nos atormentaba y nos esclavizaba y perseguía. Amén. Gracia sobre gracia. Y cuando el Señor nos da la gracia de poder estar con Él, el estar con Él nos da otra gracia mayor o igual, ya que ahora nada nos impide la comunión con Él, ya que ahora el pecado ha sido quitado, ha sido lavado, ha sido pagado. Entonces, ya que quitó de en medio la separación que había entre nosotros, ahora podemos encontrarnos con Él. Por eso, aunque dice la Biblia, aunque camines por el fuego, ¿qué?
no te quemarás. Y aunque las aguas se acumulen sobre ti, ¿qué dice? No te ahogarás. Por eso la Biblia dice, ¿qué te separará del amor de Dios? Y entonces no dice, nada te separará del amor de Dios porque no tendrás tribulación, ni persecución, ni peligro, ni espada. ¿Así dice? No, dice, ni la vida, ni la... ¿Qué te separará del amor de Cristo? Dice, ni tribulación, ¿ni qué? Ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada. Porque los cristianos han experimentado tribulación, angustia, peligro, desnudez y espada. Y en esos momentos podrían pensar, Dios no nos salvó del horno, dirían. Pero más bien es que cuando estamos en el horno, ¿quién camina con nosotros? Así es, hay un cuarto, ¿no? Había 3, no un cuarto, no hablo de una habitación, sino de una cuarta persona. Había 3 en el horno, pero cuando Nabucodonosor se asomó, vio, ahí hay otro, y parece como el hijo de los dioses. Entonces hay alguien que camina con nosotros cuando estamos en el horno. Nada, ni el horno nos puede separar del amor de Dios. No está diciendo que no entraremos en el horno. No se escucha muy alentador, ¿verdad? Porque nos es evidente. ¿O a poco ustedes se sienten que andamos en nubes rosas, no? ¿Acaso estoy en un lecho de rosas? No, sí hay dificultades, sí hay adversidades, sí hay cosas que vamos a vivir. Nadie las puede evitar. Pero es muy diferente pasarlas con Cristo a nuestro lado y que pasarlas, ¿no? O querer vender nuestra fe por alguna comodidad, por evitar de alguna dificultad, caer en el engaño de vendernos al mundo, de vender nuestra esperanza y nuestra identidad por algún plato de lentejas que este mundo nos ofrezca. Entonces es muy importante entender a quién nos hemos arrimado, o más bien quién nos ha arrimado hacia Él y para qué, y quién somos en medio de esto. Entonces en la Biblia aparece, sí, ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Ese es el pacto que Dios nos dio a través de Jesucristo. Por eso hay algo que es más grande que simplemente interpretar la gracia como decir, la gracia me deja hacer lo que yo quiera y me hace vivir muy feliz y muy tranquilo sin ningún problema, y la ley significa entrar en dificultades y que me manden y que me digan lo que puedo y lo que no puedo hacer. Esa es una manera de interpretar muy superficial, muy, diría yo, de kinder o muy juvenil. Es don ley porque me regaña, es la gracia porque me deja hacer lo que yo quiera. No. Si la gracia te permitió acercarte a Dios sin condición, limpio del pecado por la sangre de Jesucristo, pero aquella gracia de poderse acercar a Dios sin algún miedo, sin alguna desconfianza, sino tal cual como me encuentro, desviado, torcido, enfermo, malvado, inútil, débil, como sea que me encuentre. Se escucha feo, ¿verdad? Pero es la verdad, ese es el descanso. En vez de estarme ocultando por mis debilidades, reconociendo mi debilidad, acercarme a Dios, sabiendo que Él me ha lavado de mis pecados, que estoy limpio perfectamente, que no hay juicio contra mí, que no hay argumento con el que pueda yo ser acusado y juzgado por Dios. Porque todo esto Jesucristo ha resuelto como mi abogado. Ahora puedo presentarme ante nuestro Rey. Y luego entonces, estando delante del Rey, vivir una vida con un propósito, conocerle a Él. Que conociendo al Señor, que confiando en el Señor, que refugiándome en el Señor, Él me otorga su gracia. Entonces, gracia sobre gracia. Primero, la gracia de acercarme a Él con confianza, de poder estar en comunión con Él, que no hay juicio contra mí independientemente de mi condición ni de mis obras. Segundo, ya que tengo esa gracia, obtengo otra gracia. Como dice, acercaos confiadamente. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo
capítulo 4, perdón. El versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y esta expresión traspasó los cielos quiere decir abrió camino, ¿no? Dice, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia. Fíjense, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cuántas gracias hay aquí? Dos gracias. El trono, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para hallar gracia. Muy bien, entonces es la gracia sobre gracia. La gracia de poderme acercar sin tener miedo del juicio. Ya no hay juicio. Para recibir una gracia que se obtiene de aquel trono de gracia. ¿Cuál es esa otra gracia? Hallar misericordia para el oportuno socorro. ¿Socorro de qué? De todas las cosas que están dentro de mi corazón. Porque miren, atrás en los versículos anteriores, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ya que el Señor lo ve todo, lo sabe todo, y su palabra también lo ve todo, lo discierne todo, lo sabe todo, no tiene ningún sentido querer ocultar algo ante Dios. Toda esta melcocha de confusiones, de pensamientos, de maldades, de concupiscencias que hay dentro nuestro, podemos traerlas al trono de la gracia. Por la gracia me puedo acercar para recibir la gracia de todas estas cosas ser resueltas. Amén. Entonces Dios con su gracia toca aquellos puntos de nuestra vida que son nuestras debilidades, que son nuestras cargas, que son nuestros problemas. Y con su gracia nos ayuda a vivir, no con lo que nosotros podemos lograr, sino con lo que Él puede lograr. Por eso cuando alguien vive bajo la gracia no significa yo haga lo que yo quiera y se me antoje y se me dé la gana. Significa poder recibir el corazón de Dios, el poder de Dios, para vencer todo aquello que me tiene esclavizado, que me tiene atado. En ese tenor, Dios nos ha dado una gracia sobre gracia. Amén. No tengo por qué vivir sirviendo más al ser que yo soy, porque yo morí juntamente con Cristo. Ahora yo fui comprado por precio. Soy de Jesucristo, Él es quien pone en mí su tesoro, su don. Entonces, si nos atrevemos a confiar en el Señor, si nos atrevemos a creer en Él, primero que nos recibe y que nos ama, segundo que también nos extiende su mano y que nos ayuda, ¿por qué razón yo tendría que vivir esclavizado a algún pecado? La única razón, seguramente porque todavía yo quiero vivir en ese pecado. Entonces yo les explico a los jóvenes, no es así. No es que la gracia es vivir haciendo lo que te nazca de corazón y si te nace bien y si no te nace pues ni modo. Entonces, ¿qué? Me contestan. Entonces, ¿sí estamos reprimidos? Entonces, ¿sí es por obligación? Entonces, ¿sí es por la ley que por la orden tenemos que obedecer? Y les digo, no, tampoco. Y me dicen, no. Entonces, ¿cómo es? Entonces, no puedo hacer lo que yo quiera, a la vez no lo tengo que hacer porque me obligan. Entonces, esta clásica confusión sucede en el corazón. Y no saben distinguir entre vivir por la fe, no solamente los jóvenes, entre vivir por la fe y vivir realmente recibiendo la inspiración y el corazón de Dios, o vivir
por la ley, que porque te ordenan y te mandan y porque te callas y yo te obligo, porque si no te cae el chahuizle. ¿No? No es así. Hay un punto que no es ninguna de esas dos opciones, porque la opción de hago lo que se me da la gana o hago porque me mandan y porque me obligan y porque lo tengo que hacer, es finalmente una persona encerrada siempre en el yo. Una persona encerrada siempre dependiendo del bien y del mal. Está bajo la ley cuando piensa así. En su mente no existe otra opción. Es como los fariseos, o nos contesta que sí o nos contesta que no. Nunca esperaron la respuesta de Jesús. Es como querer acorralar a Dios. Pero hay personas que han experimentado la fe y que en sus corazones se ha despertado, se ha desbloqueado, ¿no?, la revelación de un camino que no es ni vivir haciendo lo que se me da la gana, ni tampoco vivir haciendo lo que me obligan, sino se llama caminar por fe. A eso se le llama convicción y no tiene nada que ver con que se me antoja o no se me antoja, que quiero y me gusta o no quiero y no me gusta. Pero en algunas partes de nuestra vida, por más que no fuéramos personas de fe, hemos aprendido a caminar por convicción y por fe. Es decir, algunas veces no se tuvieron que tomar un medicamento que no les gusta. Porque los obligaban, ¿no? Bueno, de chiquito sí. De niño sí, porque el niño no tiene el discernimiento, ¿no? No tiene la fuerza, no tiene el ejercicio. Entonces al niño, ándele, tómeselo ya, ¿no? Le corresponde. Pero cuando va creciendo aprende. El problema es cuando al niño todo lo que no le gusta se lo quieren disfrazar para que le guste. Le entrenan muy mal. Porque cuando es grande y tiene que practicar algunas cosas porque le conviene, porque tiene que aprender a preponderar una convicción, una creencia de fe, o porque tiene que aprender a ver qué es lo que conviene a su vida, no tiene la fuerza para hacerlo, porque desde niño siempre le disfrazaron las cositas para que le gustaran. Cuando algo no le gusta, simplemente no lo puede tolerar, no lo puede aceptar. Un niño muy mal educado, muy mal criado. ¿A quién conoce, hermano? Así es. Le cuesta mucho trabajo agarrar un pensamiento, un deseo que tiene y decir, tú no me sirves, vete de aquí. Y agarrar un pensamiento que aunque no le gusta tanto, pero dice, tú me convienes, tú me sirves. Bueno, te acepto en el corazón. A eso se le llama vivir por convicción, no por obligación, sino porque llega a entender, me encanta la coca, pero me enferma. Entonces sí, es que aquí no le gusta dulce, es pura azúcar eso, ¿no? Pero bueno, si la tomo, ¿qué me sucede? Entonces, ¿qué quiere? Que le den agua que le guste. Alguno tiene un dicho, no, el agua es para las vacas. Había un hermano que así, yo le compartía, hermano, un refresquito es para golosina, de vez en cuando, no es la base alimenticia. Pero en nuestro país tenemos una costumbre. La mercadotecnia nos inundó muy bien de un pensamiento. En una mesa familiar no puede faltar una coca de 3 litros. Cuando era chico existía la de 2, la de 1,5 litros era la familiar. De repente me sorprendí cuando salió la de 2 y todos nos emocionamos, coca de 2 litros. Y luego salió la de 2,5 y luego la de 3. Dios mío, cuando los de otros países vienen a México dicen, en mi país no existe esa presentación, está prohibida. No, eso es un veneno para la sociedad, pero aquí sí existe. No, cuando la ven, algunos se espantan, otros se emocionan. ¡Ay, qué bueno! El refresco es una golosina. En otros países el refresco tiene una presentación pequeñita, porque es nada más un postre. Pero lo que es, digamos, la base es agua. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Es al revés. El agua es como de vez en cuando, pero el cuerpo funciona con refresco, dicen, ¿no? Con juguito. El agua para las vacas, dicen. Ay, Dios mío, cuando yo veía a ese hermano, hermano, yo conocí a un amigo, murió de cirrosis, pero yo pensé que de borracho. Pero no fue de borracho, o sea, no fue por el alcohol, sino fue por el refresco. Era fanático del refresco. El clásico que en todas sus comidas no puede faltar, su buen refresco, porque no soportaba. Y él decía esto, tenía este dicho, decía, es que a mí el agua me cae mal, me da acidez, me hace sentir muy lleno. Con el refresco como que la comida se disuelve y me cae mejor. Pues su me cae mejor terminó en la muerte.
Así, ¿no? Todos esos dichos populares. Entonces no es así, sino que cuando en el corazón se abre un entendimiento. Por una parte, la formación que tenemos es muy distorsionada, ¿no es así? Yo digo sí, claro, como conforme el niño va creciendo, cuando es muy pequeño no puede entender muchas cosas, tratamos de hacérselas más aceptables. Pero como va creciendo tiene que aprender a recibir también el no y lo que no le gusta, y aprender que algunas cosas que no quiere hacer le ayudan mucho. Y entonces aprende a vivir no por lo que le nace, sino por lo que aprende que es bueno para él. Nadie al principio un poquito obligarle. ¿Por qué? Porque el niño no puede entender. Dice, sí, te entiendo, pero aún así no me voy a levantar, ¿no? Entonces el papá lo levanta y el papá le hace que haga lo que no le gusta, no se quiere bañar. Y si lo dejamos que se bañe cuando le da gusto. Hace poco escuché ese tema, una nueva educación que le llaman educación respetuosa, ¿así? Que es preguntarle al niño, ¿no? A ver, niño, a ver, hijo mío, niño de 2, 3 añitos, ¿no? Quería preguntarte si tú estás de acuerdo, te voy a cambiar tu ropita, pero ¿me permites? ¿Estás de acuerdo? ¿Te sientes bien con eso? Ay, Dios mío. Ay, cuando yo veo eso, ay. Y imagínense, hijo, ¿te sientes bien con que te discipline? ¿Cuándo le va a decir que sí? Pero tienen que aprender que hay cosas que no son porque alguien les obliga, tampoco son porque haces lo que se te da la gana o te nace, sino que son porque convienen. Así en la vida se van formando convicciones, no solamente hábitos. El hábito solamente nos hace ser robóticos, ni entendemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos porque así nos mandaron. Eso no sirve de mucho. Pero cuando el hábito va acompañado de un entendimiento, de una convicción, eso cambia todas las cosas. Entonces eso ya no es ley. Una persona aprende a vivir por confiar en la guía que se le dio. Entonces yo aprendí que con Dios tengo que vivir confiando en Él. Es por la confianza que uno se atreve a ir más allá de nuestro límite o más allá de lo que me nace o no me nace. ¿Ustedes creen que a mí me nace venir al culto? ¿A ustedes les nace venir al culto a escuchar la palabra de Dios? No nace, ¿verdad? Pero agarramos a nuestro corazón así, lo calamos. Ándale, vente, ya. Eso no es la ley. Eso es una mentalidad normal, natural, de una persona que aprende a vivir por fe, porque confía, porque sabe, no me conviene quedarme aquí. Luego me quedo aquí, ¿qué hago? ¿Qué veo en la televisión? Luego ya ni la televisión, el celular. ¿Qué ando buscando? ¿De qué me lleno? Ni siquiera veo lo que quería ver, nada más le doy así. Y cuando me doy cuenta, ya pasó el tiempo, ya no vi lo que quería ver porque me quedé picado con el fulano que le pegó al fulano y que entonces luego lo atropellaron y luego los perros se lo comieron. Y cuando me di cuenta, ya perdí todo el tiempo en unos perros que se comieron a una persona, ¿no? ¿Sí, no? ¿O no? Y decía que tenía que lavar y hacer muchas cosas. No es cierto. No es cierto. Pero cuando viene al servicio, se llena de la palabra de Dios, se llena de esperanza. El Señor le reconforta, le da vitamina espiritual. Como una persona que igual, como decía en la mañana, como comer saludable, el cuerpo sentirse con energía, con fuerza, además con salud y durar más, ¿no? Y tener más capacidad. Así la persona que alimenta su mente y su corazón, su espíritu. Y mientras va alimentando su espíritu, también su espíritu dice, gracias, necesitaba este alimento, ¿no? Fortalece su vida, le da propósito, le da sentido. De esta manera. Entonces no se trata de obligar, tampoco de dejar que suceda lo que sea. Se trata de vivir con convicciones, con fe. Amén. Entonces yo comparto mucho este punto con los jóvenes. Jóvenes, no es que hagas lo que quieras, entonces que me obliguen. No, tampoco. ¿Acaso no tienes en tu vida convicciones? ¿Acaso no tienes en tu vida fe? Algo que tú sabes que por más que no te gusta, pero debes comer. O algo que tú sabes que por más que te gusta, no debes comer. O algo que tú sabes que por más que no te gusta, pero te ayuda, te hace bien. Hasta el ejercicio se hace así. Porque ¿a poco el ejercicio se siente bien rico? A ver, ¿aquí a quién le gusta hacer ejercicio? Hay algunos que les gusta hacer ejercicio.
Y el cuerpo siente bien rico, ¿no? O sea, llegan a encontrarle un gusto. Es que esta pregunta a muchos los destantea porque los que hacen ejercicio dicen, a mí me gusta hacer ejercicio. Bueno, porque has aprendido el beneficio. Pero al cuerpo, cuando tú lo forzas, ¿en qué consiste el ejercicio? Es muy sano. El músculo está formado por fibras. Estas fibras, cuando se rompen por el sobreesfuerzo, se tienen que volver a regenerar. Para que no vuelvan a romperse, entonces esas fibras se regeneran más duras, más fuertes o más elásticas de ser necesario, según el ejercicio que hagan. Eso provoca que se endurezca el músculo, se haga más grande y también te da más fuerza, más habilidades. Así el cuerpo va regenerándose con cada vez que se rompe. No digo que se rompan los huesos, sino los músculos, ¿no? Entonces los músculos así funcionan. Te va a doler. Obviamente cuando llegas a lo que ellos llaman ¿cómo le llaman? El fallo, ¿no? El fallo muscular, que es cuando ya no puede hacer otra repetición. Ay, eso es lo que no nos gusta, se siente feo llegar hasta ese punto, ¿no? Pero ese punto es el que sirve. Y finalmente le duele, las primeras veces queda embarado, dice, ay, ¿cómo es posible que haya gente que le gusta esta cosa tan horrible, ¿no? Pero alguna persona que ya tiene algún tiempo practicando, que dice, ¡ay, me siento bien porque me duele! Y dices, ay, no, sí me encanta. Mi esposa me decía, mi amor, haz un poquito de ejercicio. Porque estás, o sea, ella me decía que yo era su puff. Entonces ustedes saben, el puff es esa almohadita en el suelo que sirve para sentarse, acostarse. Así estaba yo todo aguadito. No era un halago demasiado grande, ¿no? Eres mi puff, decía. Y sí, ¿no? Y también Gabriel me agarraba a mi hijo y me decía, ay, papá, mira qué suavecito estás. Y yo, ¿suavecito? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no lo niego que era pachoncito, ¿no? Está bien. Pero sí me decían, haz un poco de ejercicio. Cuando tuve aquel accidente que les platiqué en la mañana, me di cuenta, si yo sigo así aguadito, a los pocos años no voy a aguantar el ritmo, la vida. Entonces, aunque sea por mantenimiento, necesito hacer un poquito de ejercicio. Y es que yo decía, ¿cómo se les ocurre esta cosa? Ay, Señor, ¿por qué nos creaste así, no? A mí de joven sí me gustaba mucho, pero no sé qué me pasó, no sé qué me pasó. La coca. Bueno, empecé con mucho sufrimiento. Lloraba. Pero lo necesito hacer porque ya no puedo ni siquiera subirme a un tobogán, y tanto que me gusta a mí aventarme al agua y hacer locuras, ¿no? Entonces necesito hacer ejercicio. Así comencé poquito a poquito, y comencé a poder, o sea, me impresiona. Hacía 5 abdominales y después de 5 abdominales, ¡ay, se me atoró aquí, se me torció aquí, que no tendré un cáncer aquí! Yo pensaba, no era cáncer. Era que ya mi cuerpo no podía hacer ni 5 abdominales. Unas lagartijitas con las rodillas. ¡Ay! Ya me duele aquí, me mareo, ¿no? Ya estaba desmayándome. Dije, ¿qué me pasó? Así yo no vivía, ¿no? ¿En qué momento me adapté y me acostumbré a esto? Ay, de veras que con tal de mantenernos cómodos, somos capaces de vivir de la peor manera. Y entonces finalmente poco a poco pensé, no, para que llegue a como cuando era joven, no, ya, yo decía, es la edad. No era la edad, hermanos. Era la flojera que me llevaba de tantos años de vivir cómodamente. De repente me di cuenta que no tenía por qué vivir así. Ahora ya no les voy a decir que cuánto ejercicio hago, pero ya eso quedó muy atrás. Y me sorprendí, dije, de manera que no tenía por qué vivir así. Solo se me metió un pensamiento que porque ya tengo edad, ya entonces ya empieza. Sí, hay algunas cosas que empiezan a doler. No digo que no. Esos los dicen que es la edad de oro, ¿no? De oro por mi rodilla, oro por la cadera, oro por el brazo. Y ahí de repente digo, ay, esto nunca me pasaba. Y me dicen, eso ya empieza a suceder. Ay, no, pero de verdad que a mí nunca me pasaba. Así hablan los que ya llegan al 4º piso, ¿no? No hablemos. No hablemos de qué piso estamos.
Bueno, lo que también, bueno, pues con más razón el mantenimiento requerido. Entonces comprendí a los que hacen ejercicio. Por eso les gusta, porque van sintiendo cómo el cuerpo se mantiene, se sostiene, se fortalece. No es que te gusta la sensación en realidad te llega a gustar porque sabes que te beneficia, pero en realidad nunca deja de doler. Nunca deja de ser un martirio levantarse temprano para el devocional, ¿verdad? A las 5:30 de la mañana, alguien dice, ¿no? No, es como, ay Dios Padre, ay, es literalmente hacer esto, ándale, siéntate. Es así, ¿no? Pero ¿quién nos obliga? Nadie nos obliga. Sabemos que esto es necesario, nos duele, se nos rompe el músculo, se nos rompe la mente, se nos rompe el corazón, a la vez se fortalece. Entonces, la vida de romper el corazón, la vida de romper la mente, la vida de romper el músculo es muy saludable. Amén. Romper en el buen sentido, ¿no? De precisamente quebrantar mis deseos, mis pasiones. Y los que lo empiezan a experimentar se sienten muy bien y ya no quieren regresar a esa vida en donde solo lo cómodo, por ejemplo, el que aprendió a comer bien ya no quiere regresar a comer la chatarra. De vez en cuando se da su escapada, ¿cómo no? Yo sí me doy mi escapada, no digo que no. Hoy con el pozolito estaba. Y luego del pozolito mi esposa me trajo una chasca. Y luego los hermanos me dijeron, los varones le traemos una chasca. Y yo dije, está bien. Me sacrificaré. Sí, bueno, el Día del Padre, ¿no? Eso con un límite. Pero en la mayoría de mi alimentación procurar no llenarme de chatarra. Una vez que experimento esta sensación de sentirme mejor, ya no quiero regresar a lo que estaba. No digo que no pueda caer, sí puedo caer, pero ya no quisiera. Ya no es que alguien me obliga, te pega tu esposa, ¿verdad? Luego me dicen de repente, no está tu esposa, aprovéchate, éntrale. Hace poquito donde no estaba mi esposa que me decían, pastor, ahorita no está su esposa, échele. En Tampico, ¿verdad? Sí, en Tampico me porté un poco mal. No está su esposa, así que está comiendo bien. No, yo de por sí como así. Aquí el evangelista Jonathan está. Justo lo sentaron aquí enfrentito. Entonces, no, aunque esté o no esté mi esposa, a mí nadie me obliga, porque he aprendido un beneficio. Y de la misma manera en el tema espiritual, ¿quién me obliga a venir a la iglesia? Sin embargo, si yo veo que un hermano se holga, se afloja, y yo le pregunto, ¿usted, hermano, quiere regresar a la vida, ¿cómo podríamos decir? De la vida de antes, ¿no? ¿Quiere volver a vivir mórbido espiritual? No, hermano. Pero ya soy salvo, estoy bajo la gracia, sí. Pero se quedó con la mitad de la gracia, solo la salvación. Pero la otra gracia que Dios le quiere dar, la otra gracia que Dios le quiere transmitir, ¿no la quiere recibir? Porque no tiene interés, porque cree que comiendo chatarra de este mundo va a ser feliz. Ese es el problema. Creemos que sí hay algo de este mundo, la coquita espiritual, ¿no? Que nos hace re bien. Alguno hasta dice, ¿cómo era el dicho, hermano? Que el agua, ¿qué? El agua acaba con los cerros y caminos. ¿Qué no hará con el intestino? Así dice, no, hermano, venga a tomar el agua viva que realmente le quita la sed. No, yo con mi coquita espiritual estoy bien. Bueno, pero se está perdiendo de la gracia. Ese es el punto. Por eso cuando Dios nos llama, nos quiere dar gracia sobre la gracia. Amén. La vida de fe, la vida de estar en comunión con el Padre, de recibir la palabra de Dios, de congregarse, es una vida también de ejercicio espiritual. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad en mucho. Entonces, hermanos, sobre este tema, no tiene nada que ver con ni porque alguien me obligue, ni tampoco hacer lo que se me da la gana, sino vamos comprendiendo que confiando en Jesucristo, por la fe,
por la confianza que le tengo de poner mi vida en sus manos, de entregarle las riendas de mi vida. Entonces, aunque a veces tengo miedo, no me gusta tanto, me incomoda, pero ese rompimiento de mis fibras, ¿no?, del corazón y de la mente, también me van ayudando a fortalecer mi alma, mi ser. Amén. Aquí Sadrach, Mesach y Abednego fueron llamados. Hay una estatua que el rey Nabucodonosor levantó, una estatua de oro, y mandó que todo el mundo le adorase, que todo el mundo se incline ante ella al sonido del instrumento musical o del instrumento, del sonido que él haya mandado, no sé cómo era. Y la Biblia enseña que estos pues obviamente no se inclinaban ante esa imagen. No se vendían para tratar de agradar o tratar de congeniar o entrar dentro de la aceptación del rey, porque ellos sabían quién está con ellos. Esto para nosotros es muy importante. ¿De dónde viene la fuerza para resistir a los deseos, a los pensamientos? ¿De dónde viene la fuerza para no querer navegar hacia la corriente que navega todo el mundo? ¿Y de dónde viene la fuerza para incluso ser sometido a alguna dificultad por causa del evangelio? Porque si alguno les promete que sirviendo al evangelio no van a tener dificultad, pues en realidad es mentira. Díganle eso a los primeros cristianos, a ver, ¿qué les van a contestar? Que muchos vienen a Dios para salir de la dificultad, para evitarse de la dificultad. No sé muy bien qué decirles. Hay algo que sí les puedo decir. Hay dos clases de dificultades en la vida. La Biblia dice: si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, sepa también que padecerá persecución. La Biblia también dice que todo lo que nos sucede en el Evangelio, todo lo que hacemos en el Evangelio, dice, no es en vano. Esa es la gran diferencia, que el ejercicio de la fe, el ejercicio de la piedad, tiene siempre un enfoque, una recompensa. ¿Cómo les puedo explicar? Un día venía platicando con mi hijo y él decía: papá, ustedes nos dicen que no nos vayamos al mundo porque en el mundo es tribulación y dificultad y que vamos a entrar en amargura. Pero papá, yo que he crecido en la iglesia, también dentro de la iglesia he tenido amarguras y dificultades. Yo no veo que mi vida en ese sentido sea diferente que la gente de afuera. También en la iglesia hay dificultades. Y me dejó pensando. Pero doy gracias a Dios, ¿no?, que me ha permitido hacerme esas mismas preguntas antes. Y es que es muy diferente. Número uno, no son las mismas situaciones. Lo que a mi hijo le ha tocado vivir, lo que a alguien de su misma edad le ha tocado vivir en el mundo son totalmente diferentes. A él no le tocó jamás verme borracho o drogándome o saliendo con otra mujer, engañando a su mamá o divorciándonos o cometiendo adulterio. Eso no le tocó a él. A él le tocó tener unos padres que hasta dentro de sus dificultades y defectos, pero siempre tuvo, ¿cómo podríamos decir?, un refugio en ellos. Y aunque ha tenido sus dificultades, ¿cuál de estas al final no le dejó una enseñanza, un corazón de Dios, un tesoro del Señor? Entonces, dentro de la iglesia, las dificultades, en vez de sumergirlo en la amargura, le permitieron entendimientos acerca de la vida y encuentros con Dios que le dejaron una madurez y un entendimiento de quién es su Padre. Y entonces, aunque sí sufrió, pasó dificultades, pero la iglesia le ayudó y la palabra de Dios le ayudó para que aquellas dificultades no se le convirtieran en veneno, sino más bien en nutrientes. Pero las personas que padecen dificultades en el mundo no tienen esta garantía. Las dificultades que son del mundo, a las personas que están fuera de la fe, al final solamente las amargan, las hunden en una manera distorsionada de pensar, en traumas y finalmente formas de vivir equivocadas, en un camino de ir rebotando y rebotando de una falta tras otra, un error tras otro, ¿sí o no? Mujeres en un hombre tras otro, hombres en una mujer tras otra, una familia tras otra, una destrucción tras otra, y lo que hace para resolver lo anterior lo arruina más. Y luego se termina amargando, le echa la culpa a todo el mundo y su pensamiento, en lugar de madurar, se distorsiona más y se hunde más en la depresión, en la ansiedad, y finalmente termina atormentado y le quiere echar la culpa al sistema, a la sociedad, al mundo, y nunca reconoce su propia falta. No digo que todos son así,
Pero la amargura de este mundo así nos deja, ¿no es así? Antes de estar en Cristo Jesús, las amarguras de esta vida, las cosas que me sucedieron, solo servían para hundirme más en la oscuridad. Me hicieron un amargado, un desanimado, un perdido. Y mi manera de reaccionar ante las situaciones de la vida, todas eran esclavas de aquello que yo había vivido, de aquello que el mundo había hecho de mí. Y no podía menos que vivir rebotando en eso, hasta que finalmente no tuve más opción. O Dios toma mi vida y hace algo con ella, o yo seguiré arruinando mi vida por toda mi vida, ¿no? Eso es lo único que yo creo que los sufrimientos del mundo al final nos pueden dejar. Entender que nosotros no servimos para guiar nuestra vida, como está escrito, no le corresponde al hombre dirigir el paso en el que anda. Y finalmente entregar nuestras vidas al Señor llegaría a ser la mayor sabiduría que un ser humano es capaz de ostentar. Descubrir en dónde radica la libertad y la luz para él. Pero a diferencia de esto, aunque los jóvenes de la iglesia también sufren y padecen, pero tienen un lugar a donde refugiarse, ¿no es así? ¿En el mundo pueden decir esto? Pueden salir corriendo a un lugar y hablar con el pastor, con el tío, con el hermano, y empezar a hablar con él y comentarle, mire, me siento así, y entonces comienzan a escuchar la palabra de Dios. No te sientas así. Mira esto que te sucedió por este motivo. Dios te está amando. Dios te está enseñando, te está ayudando. Dios te va a sacar de aquí. Y entonces esas amarguras y tribulaciones se traducen en experiencias que lo ejercitan para la piedad. Y comienza a darse cuenta que todas las situaciones, aún las malas, todas las cosas les ayudan para bien. ¿No dice así la palabra? Así que para los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Ayudan para bien. Entonces, Dios nos enseña. Esas cosas muy duras las empezamos a digerir por la palabra, por la esperanza en Dios. Y así mi hijo podía salir de esos pensamientos. Ay, es verdad, es muy diferente. Sí, hemos padecido, sí hemos sufrido, pero al final tienen una riqueza espiritual, se convierte en un ejercicio. Y por otro lado, aunque también hemos padecido, la Biblia ¿qué dice? Sí, el que está en Cristo Jesús también padece, pero ya que todas las cosas les ayudan para bien, podemos decir, no es en vano. Entonces los que están en Cristo padecen. Los que no viven la vida de fe, los que están sin Cristo, no padecen. ¿No que no padecen? Queriendo escapar de la dificultad de la fe, ¿escapan de la dificultad? No, la tienen. La diferencia es que por la fe, cuando es una dificultad que viene a causa de la fe y de nuestro Señor Jesucristo, es una dificultad que nos enriquece y además que tiene valor, porque es algo que dice la Biblia, no es en vano. No es en vano si alguna vez usted padeció dificultad por causa de servir y de vivir en el Evangelio, porque se dará cuenta, no solamente en esta vida, sino en el siglo venidero, son coronas preciosas que Dios nos permite. Nada es en vano. Entonces, cuando entrega su vida a un propósito más grande que mi propia vida, que es la vida del Evangelio, la vida de Cristo para las almas, para servir a los demás. No digo que no, algunas veces no se quedará sin dinero, claro que sí. Y algunas veces se va a quedar también, como dicen, chiflando en la loma. Pero de todas maneras no le iba a pasar lo mismo cuidándose. ¿No le iba a pasar lo mismo si se procuraba más a sí mismo que servir a los demás? Vivió pasándole lo mismo toda la vida. Porque para una persona que vive en medio de su deseo y de su pensamiento, no hay dinero que alcance, no hay placeres que alcancen, no hay comodidad que le alcance, no hay estatura que lo llene. Los ríos van al mar y el mar nunca se llena, dice la palabra. Pero cuando tenemos el amor de Jesucristo, aunque a causa de Jesucristo perdemos algunas de estas cosas, algunas veces, ni siquiera es siempre. No siempre es así, dice un hermano, a veces es peor. Pero estamos llenos. Somos tan millonarios. Tenemos esta riqueza del amor de Jesucristo, de su salvación. La Biblia nos enseña, ¿no? Hay un himno. El himno, ¿cómo se llama? El himno que escribió Martín Lutero. Torre fuerte es nuestro Dios, ¿no? Castillo fuerte. En este himno él dice, podrán despojarnos de tierra, casa, hogar. ¿Pero qué dice?
¿Sí se acuerdan? Mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Claro, tenemos tal riqueza que no se puede comparar con nada. Es una riqueza que hace que nosotros consideremos las riquezas de este mundo como piedras, como tierra. La Biblia dice que en el reinado de Salomón el oro era la moneda corriente y la plata era como piedras que estaban tiradas en el piso. Estando con el Rey Jesucristo, nuestra propia riqueza, más bien, las glorias de este mundo llegan a ser como cosas que cuando vamos caminando, ¿no? Las hacemos a un lado, si estorban. Y llegan a ser herramientas para el propósito. Para los cristianos, los dones, también los talentos, los bienes, no son el propósito por el cual vivir. Incluso el trabajo, incluso algunas, ¿cómo se puede decir? Sí, algunas habilidades. Muchas personas hacen de su talento, de su habilidad, o de sus bienes, o de sus títulos, de sus cargos, el propósito de sus vidas. Lo que quieren alcanzar es el mejor lugar en el trabajo, la mejor posición en el grupo en el que se encuentran, ser los mejores de aquella organización, o sentirse orgullosos de sí mismos por alcanzar o tener cosas. Las cosas se convierten en su propósito, están equivocando en gran manera. Las cosas no son el propósito de nuestra vida. La estatura del nivel que alcanzamos en este mundo como nivel del trabajo o nivel de reconocimiento no son la meta de nuestras vidas. Y los que viven pensando que estas son metas no se dan cuenta que persiguen cosas muy vanas y vacías. En realidad, todas estas cosas no son meta, son herramienta para nuestra meta, para nuestro propósito. Entonces adquiere un lugar muy diferente. No que sea malo, no que sea malo que nuestros jóvenes estudian, que se preparen, es muy bueno, pero ese no es su propósito de vida. Está capacitándose para el propósito al que Dios lo llamó. Amén. Para reflejar la luz del amor y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sí es el propósito. Conocer a Dios, ese es el camino con el que debemos caminar. Entonces las personas que tienen esta riqueza, aunque muchas veces por causa de Jesucristo, esta riqueza la entregan en su mano. Entonces no es en vano. Finalmente en su vida se manifiesta una gloria más sublime, más preciosa, más hermosa. ¿Cómo puedo explicarlo? Las personas que no tienen un tesoro verdadero se aferran a las cosas de este mundo, de esta vida, porque es lo único que tienen. Pero las personas que tenemos a Jesucristo, soltamos, porque tenemos a Jesucristo y Jesucristo es lo que nos sostiene. Jesucristo es realmente lo único que tenemos, pero con eso tenemos todo. Entonces a veces Jesucristo trabaja en nuestras vidas para soltarnos de aquello que nos estamos agarrando tan fuertemente. No huyan de eso. Dejen que Jesucristo se convierta en aquello de lo que realmente nos sostenemos, no las cosas. Amén. No los cargos, los títulos, los niveles, la gloria de este mundo. Por eso, aunque ustedes por el evangelio puedan pasar por estas situaciones, pero pueden saber algo, pero vale la pena. Pero cuando ustedes sin el evangelio y a costa del evangelio quieren evitar los problemas por el evangelio, les vendrán los problemas de todas maneras. ¿Pero cómo vendrán? ¿A causa de qué? No, sí, de algo, de nuestra necedad. O sea que una cosa es sufrir por el evangelio y otra cosa es sufrir por nuestra necedad. Ahora sí que ¿quién te mandó? ¿No? El que por su gusto, dice, ¿no? Un dicho, ¿no? El que por su gusto, ¿no? Hasta la coyunta la ame, dice. Entonces, ¿por qué? De todas maneras, si vas a padecer, que sea por algo que lo vale y no porque... Ahora sí que ¿quién te manda? Y de la nada solo sufrir por sufrir, padecer por padecer y amargarse por amargarse, finalmente eso no trae ningún resultado, ningún fruto. Bueno, uno, pues cansarse de sí mismo y regresar a Cristo. Amén. Rendirse y decir, Señor, está bien, por las buenas, ¿no? No porque me obligan, sino porque me doy cuenta, tú eres mi Padre. Tal cual hijo pródigo que cuando regresó con su padre se dio cuenta, no, Padre, yo estaba loco, inmenso cuando te dejé,
pensando que podía ser igual que tú. No, Padre, yo soy más que esta mugre que acabas de encontrar. Pero cuando el hijo se puso en las manos de su padre cómo lo vistió, cómo lo lavó, cómo le puso calzado, anillo, le dio de comer, con el becerro gordo hicieron fiesta. Entonces él se dio cuenta, esta es la diferencia entre mi padre y yo. Amén. Entonces, hermanos, no hay por qué vivir ni porque alguien nos está presionando o obligando. Tampoco vivir como un esclavo de nuestros deseos y miedos, sino confiando en Dios. De ahí nace una fuerza, una potencia. Si yo me separo del Señor, si yo resisto de su cuidado sobre mi vida, si yo desisto de mi Padre, ¿qué me espera? ¿A dónde iré? Pero si yo permanezco con mi Padre, aún me amenazan con el horno de fuego. Pero mi Padre sabe cómo hacer que todas las cosas nos ayuden para bien. Al final seré ejercitado para la piedad. Y nada de lo que hagamos en Cristo Jesús es en vano. Entonces el Señor nunca deja de caminar a mi lado. El Señor que está conmigo me guardará, me protegerá. Que nos guarda y nos protege no quiere decir que no entremos al horno. Por eso me gusta esta historia. Porque si yo la hubiera escrito, yo le hubiera sugerido al Señor: Señor, entonces ahí cuando los van a meter en el horno, tú entras en acción. Me imagino la escena. ¿Quién es ese Jehová en el que tanto confían? ¿A poco crees que los va a librar de mi mano para meterlos en el horno? Y para que se acalambraran, les metió al horno 7 veces más potencia de la que normalmente tiene. Préndanlo fuerte. Entonces están dispuestos Sadrac, Mesac y Abednego, porque les tiene cierta estima, a que cuando suene el instrumento ustedes adoren a la imagen. Y ellos le dicen: no es necesario que te respondamos, esto no se vende. Eso es lo que a veces siento que en este tiempo a muchos salvos, a muchos cristianos les falta. Entender que hay cosas que no se venden. Por algún poco de comodidad, por un poco del deseo, hay cosas que no son negociables. Por quedar bien con otras personas. Digo, yo no estoy en contra de abrir el corazón de las personas que están a nuestro lado, pero hay cosas que no están en, ¿cómo podríamos decir? No están en tela de juicio. Hasta cierto punto donde corresponde amar a nuestros semejantes, tratar de congraciarnos con ellos, ganar sus corazones, hacernos como a ellos para ganar a mayor número, sí, pero hay algunos puntos que no. Hay algunas cosas que no estoy dispuesto a sacrificar. Cada quien sabe, ¿no? Y finalmente el rey se molesta, se llena de ira. ¿Cómo? Imagínense contestarle al gran Nabucodonosor, rey del mundo conocido, gran conquistador de Babilonia, que hizo esta estatua gastando tanto recurso, emocionado por un mal consejo que le dieron. Y entonces, estos sirvientes me contestan como si pudieran conmigo. Ándale, vas a ver, se enoja. Entonces los hombres más fuertes que tenía dentro de su ejército, agárrenlos. Y estos así. Yo me imagino a Sadrac, Mesac y Abednego: ay, Señor, líbranos, 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 porque ¿a poco creen que estaban así como que me queme? Quémame, así. No, claro que estaban esperando: Señor, Señor, por favor, ayúdanos. Y seguramente estarían esperando como cualquiera de nosotros: que no venga el fuego, que no me metan en el horno, que no me agarre, que mueran antes de quererme agarrar, que sea como el profeta Elías cuando cuando venían a quererlo arrestar y les caía fuego y se morían. Ay, yo así que sea así. Y entonces no, viene el hombre fuerte, los agarra y los amarra y dicen: no nos está salvando. Señor, bueno, yo dije que aunque no nos libraras, pero tú sabes que líbranos. Yo dije así, por un decir. Aunque padezca dificultad, te adoraré. Y cuando viene la dificultad, bueno, pero Señor, pues no hay por qué padecerla así, nomás porque sí, ¿no? No exageres, digo. Si se puede evitar, Señor, no es necesario llegar hasta ese nivel. Y entonces no, el guardia los agarró, imagínense, los va metiendo el horno, y cuando abren la puerta, y ellos: nos va a librar, nos va a librar, nos va a librar, y los echan. No nos libró. Y hasta los guardias se murieron por la llamarada del horno. No sé cómo era, voy a investigar un poco, voy a estudiar cómo era aquel horno.
tal vez era algún hueco en la tierra, o tal vez era alguna habitación aislada, no sé. Pero el chiste es que cuando los guardias se acercaron a echar a Sadrach, Mesach y Abednego, la llamarada los mata. Y Sadrach, Mesach y Abednego, ¡ah, ah, ah! ¡Me muero, ah, ah! Una vez mi suegro, le gusta mucho molestar a mi suegra. A mi suegro le encanta nadar. Mi suegra sabe nadar muy bien, pero ella le da mucho miedo cuando siente que no alcanza el fondo. Es lo interesante, si sabe nadar, aunque tenga 100 metros de profundidad, podría flotar. Pero a mi suegra le da un pavor. Cuando no siente el fondo, se empieza a ahogar. Pero puede nadar, pero ella no cree. Entonces mi suegro le encanta llevarla a lo hondo. Aunque él la está cuidando, pero la lleva allí. Y ella empieza, ya déjame, Horacio, así le dice, ¿no? Y una vez la llevó en una alberca, y en esa alberca pues le llegaba el agua aquí, pero mi suegro la engañó de que la iba a ahogar, de broma. Vente, Sandy, vente, y la llevaba, y mi suegra, no, Horacio, y la soltó ahí. Mi suegra perfectamente parada, el agua le llegaba aquí. Pero como ella pensaba que estaba más profundo, empezó, me ahogo, y él se reía. Párate, Sandy, párate, no, me ahogo, párate, aquí le llegas. Y de repente ya cuando la sostuvo, ella se calmó y se paró, no le pasaba nada. Estaba, no pasa nada. Es el poder de un pensamiento. Tal vez nuestro sufrimiento no es realmente porque estemos en una situación irremediable, sino porque no somos conscientes de quién camina con nosotros, quién está con nosotros. Tal vez nos llega hasta aquí, pero solo porque Satanás nos dice, te estás muriendo, sirviendo al evangelio, te estás muriendo, mírate cómo muere, estás sufriendo mucho. Sí, estoy sufriendo mucho, sí, cuánta dificultad, por el evangelio, cómo padezco, qué cosas tengo que pasar por este evangelio, No es cierto, párate y ya ve la ayuda de Dios. Por eso ya ves a los hermanos cuando están así, en su tormenta, le digo, hermano, despiértese, ya, levántese, no esté como niña o como niñita, crea en el Señor. En la Biblia que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, y levántate de los muertos. No eres un pecador, no eres una persona del mundo, como si no tuvieras Padre, así estás llorando y viviendo. Tenemos al Padre Dios con nosotros, ¿no es así? Amén. Es que no puedo porque me da pena, yo no soy una persona buena para hablar, es que no me sé los versículos, yo así como usted habla yo no puedo hablar, es que yo soy una persona muy olvidadiza, pastor, es que yo siempre he sido así, una persona como muy así no sé quién sabe cómo. Ese eres tú, el que Cristo crucificó en la cruz. Pero ahora mira a Jesucristo. Lo que ves en Jesucristo, eso Él te regala, eso Él te da. Aunque tú torpemente comiences a avanzar, pero el Señor que camina contigo no te dejará, no te soltará, siempre te sustentará. Amén. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona llega a creer? No en Él, hermanos. Si nosotros nos echamos un clavado y nos sumergimos y nos hundimos en lo que vemos en nosotros mismos, nuestras debilidades, pensamientos, tormentos, traumas, cosas que nos sucedieron, heridas, dolores, y todas estas cosas nos empiezan a invadir y decimos, con esto no se puede, es horrible. Bueno, que eso le sirva para algo. Sálgase de ese agujero que se llama sí mismo y trasládese a otro manantial. Ahí échese el clavado, a Cristo. Cuando se echa un clavado al corazón de Cristo, está lleno de promesas, está lleno de una nueva identidad para mí. Cuando ustedes se sumergen en el corazón de Cristo, en la palabra de Cristo, empiezan a encontrar el propósito, empiezan a encontrar el camino. Todo esto estaba guardado, esta es una gran herencia. Así es, toda es tuya, toda te pertenece. Amén. Vive con esto de Jesucristo, sumérgete en Cristo. Entonces la luz de Jesucristo comienza a alumbrarte. No importa quién soy yo, importa quién es Cristo. Y ahí van muchas cosas implícitas. No importa qué quiero yo, importa el sueño, el anhelo, el corazón que Él me transmite a mí. Yo quiero coleccionar cochecitos.
El Señor quiere que mi vida sea para su gloria. Yo quiero una ropa linda. El Señor quiere que yo aviente muchas coronas delante de Él, que dé mucho fruto. Que mi vida tenga un sentido que ni yo imagino, pero Él lo tiene. Entonces lo voy a descubrir cuando yo me echo el clavado en Él. Pero a veces, ¿dónde estamos sumergidos? En mí, en mis problemas, mis faltas, mis debilidades, mis situaciones, mis pensamientos, mis deseos. Ahí, cuando ustedes nadan ahí, es como nadar, como decía yo, en un pantano. No ve nada, está ciego, huele mal. Y dice, ay, qué horrible mi vida, qué horrible, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Y está así como mi suegra, perdón por mi suegra. Entonces el Señor de repente dice, párate ya de allí, ven, sumérgete acá. Aprende de mí, recibe de mí, llénate de mí, toma mi agua. Y cuando comenzamos a beber ese alimento en verdad, ese alimento en verdad nos puede, ¿cómo podríamos decir?, dar la vida. Amén. Entonces es así. Aunque los metieron en el horno de fuego, ¿Jesucristo dejó de caminar con ellos? ¿Dios dejó de andar con ellos? Entonces párate, ¿no? Mira quién está contigo. No mires el fuego, no sientas la temperatura, ¿no? Aunque eso es difícil. Mira que el que está contigo te guarda. La Biblia usa una expresión, no se dormirá el que te guarda. No lo va a agarrar desprevenido. ¡Ay, a mi hijo ya lo echaron en el horno! ¡Chin, ya se quemó! Ay, me descuidé porque estaba yo cuidando a este. ¿Así? No es así. El Señor no se duerme. Su mirada, su compañía, su ángel acampa alrededor nuestro. Si estamos pasando por algo, no ha dejado de estar allí. Quiere que lo volteemos a ver a Él en lugar de al fuego, ¿no? Y entonces cuando Nabucodonosor se asoma y ve, están en el fuego efectivamente, pero alguien camina con ellos. Ese no lo echamos nosotros. Ese los acompaña, los protege. Los sacó de allí. Cuando lo olieron, no huele ni a chamuscado. Ni uno de sus cabellos se quemó. O sea, entraron al horno, pero salieron bien. Y entonces Nabucodonosor, ¿qué decía? Den la gloria al Dios de Israel. No hay Dios que pueda librar como Él. Amén. Cristo nos ha librado de la muerte. Por eso dice, aunque camines por el fuego no te quemarás y aunque por las aguas no te ahogarás. Entonces ya que tenemos a tal Dios, podemos caminar con confianza en la gracia del Señor. Y no conformarnos a este siglo, no conformarnos a este mundo, sino aquello a lo que Dios nos ha llamado. Amén. No se conformen a la estatua de Nabucodonosor. No se conformen al sí mismo, a lo que veo en mí. No digan que dejar al sí mismo hacer lo que se le da la gana, eso es la gracia. Eso es la miseria, hermanos, es la miseria. No. Tenemos otro vehículo en el cual podemos vivir. No esta chatarra, sino la mente de Cristo, las promesas de Cristo, el Espíritu de Cristo. Amén. Súbanse al Espíritu de Cristo como si fuese un vehículo. Súbanse a las promesas de Cristo. Móntense en lo que Él preparó, como el surfista se monta en una ola. Y entonces podrán ver, sentir como que vuelan. Parecerá que cambiaron, pero no es que cambiaron, sino que murieron. Y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Amén. Esa es la realidad, esa es la verdad. Bueno, eso quería compartir con ustedes.